Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga mucho. Nuevamente nos encontramos reunidos una vez más en la casa del Señor. Amén. ¿Cuánto están gozosos y expectantes? Amén. Gracias a todos siempre por cada domingo estar, a los colaboradores que siempre, a las maestras y siempre están ahí con los niños. Así que gracias a todos, como siempre. Amén. Bien, vamos a entrar en el mensaje. Voy a empezar con una historia que tiene que ver con el mensaje de hoy. Amén. El título del mensaje de hoy es el siguiente. Me pongo los anteojos. Rompiendo estructuras. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios donde hay una situación, un acontecimiento, algo que sucede en la palabra de Dios y donde esa persona determina romper una estructura. Amén. ¿Escucharon bien? El título, Rompiendo estructura. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que después del año 41, 42, 43, después de la Segunda Guerra Mundial, sucedió algo, hubo un acontecimiento, sucedió algo después de la Segunda Guerra, ahí en Alemania, donde Alemania termina dividiéndose en dos partes, Alemania Oriental y Alemania Occidental, donde también la Unión Soviética en ese tiempo tenía gran parte que ver de eso que estaba sucediendo. La Unión Soviética, que era la URSS, como se llamaba, después con los años se fue desintegrando. Resulta que en el año 1961 deciden armar un muro. Todos conocen la historia, han leído la historia. No quiero profundizar, pero sí quiero entrar en el mensaje contando esta historia. Por eso el mensaje, el título es Rompiendo Estructuras. En el año 1961 decide armar ese muro, el famoso llamado Muro de Berlín, ¿sí? Donde divide Alemania Oriental y Alemania Occidental. Pero ¿qué sucede en ese tiempo? Cuando deciden armar el muro, hubo muchas familias que quedaron divididas a través de ese muro, ¿sí? Primero lo habían armado con un alambre, todo alambre después empezaron a hacerlo con ladrillo, empezaron a armar, los mismos soldados empezaron a armar ese muro. Resulta que, claro, al armar ese muro, quedaron familias, como dije, divididas. Hubo padres que eran de este lado, Alemania Occidental, hubo madres que eran del otro lado con hijos divididos, hubo padres, es decir, todas las familias quedaron divididas. De hecho, hubo nacimientos de un lado que los otros abuelos no pudieron ver y viceversa. Hubo familias que han fallecido y no se pueden enterar lo que pasaba del otro lado. Es decir, eso fue lo que sucedió durante casi más de 30 años. Casi 60 años duró. En el año 1989 deciden derrumbar ese muro y que la Alemania sea una sola Alemania, lo que hoy vemos. Entonces vemos un país que estuvo en guerra. La Segunda Guerra Mundial, la guerra más grande que hubo en el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Todo destruido, todo que no tenía ni siquiera vida. Después de eso se fabrica un muro donde quedan divididas las Alemanias. Y hoy vemos, después de tantos años, un país potenciado, un país con una potencia, un país donde se fabrican casi las 3 marcas más importantes de los autos, ¿sí? Donde las rutas son envidiables en cierta manera en otro lugar del mundo, porque es decir, un país que de la ruina logra reconstruirse. ¿Se entiende? Logra reconstruirse ese país. Se unifica y es un solo país. Alemania, una sola. Ahora, se preguntarán, ¿pero por qué estoy contando esta historia? Porque ese muro, ¿qué hizo? Dividió familias, ¿sí?
hubo muchos sentimientos que se perdieron. Como bien dije, ¿qué hubiese pasado si Cristina, tenemos una integrante más de la familia, recién nacida, si Cristina hubiese quedado de Alemania Occidental y Ángel hubiese quedado de Alemania Oriental y hubiese nacido Hannah? El padre durante 60 años o 30 años, 40 años hubiese podido ver a su hija. Eso era lo que pasaba. Pero la estructura, ese muro que se formó, eso que se había armado, fue destruido, fue roto. ¿Recuerdan que hace mucho tiempo atrás prediqué de dónde vienen los grandes avivamientos, de dónde vienen las guerras? Los avivamientos vienen de un corazón rendido a Dios, de un corazón que busca a Dios, de un corazón de una persona que decide que algo sobrenatural empieza a suceder, porque ese corazón está rendido a Dios. Pero las guerras y los pleitos y todo lo que hemos estado compartiendo también vienen de un corazón endurecido. Porque una persona no puede determinar que se arme un muro para dividir las Alemanias. Pero ese muro fue derrumbado. 30 y pico años después decide que ese muro se derribe y que se unifique el país. Ahora voy a entrar en el mensaje, rompiendo estructuras. Las estructuras que a veces el enemigo intenta y a veces hasta logra formar en nuestras vidas. ¿Sí? Porque el enemigo a veces cuando nos encuentra, ¿qué es lo que hace? A veces nos encuentra que estamos un poco desenfocados, que estamos un poco debilitados, que nuestra oración por ahí no es la misma de antes, o que por ahí hay cosas que no funcionan bien, y él va a aprovechar esa pequeña entidad para poder introducirse y para poder entrar. ¿Y qué hace? Forma una estructura, forma algo de que a veces requiere de mucho tiempo, de mucha oración, de muchas cosas para poder desarticular eso. ¿Se entiende? Ahora, fíjense lo que dice en la palabra del Señor. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4, es largo, pero lo vamos a resumir. No se asusten. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. ¿Amén? Bueno, tenía más para contar, pero bueno, quise... Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Por eso quise ponerle el título Rompiendo Estructura y comenzar con esta historia resumida, ¿sí? Hoy un poco estamos hablando con los hermanos de los países y todo eso, y bueno, fíjense lo que dice Segunda Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 37. Aconteció también, perdón, ¿qué pasó antes? Segunda Reyes, capítulo 4, del 8 al 37. Aconteció también, Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene un hijo y su marido es viejo.
Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. ¿Van prestando atención? Sí. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en el albarrar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dije a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Amén. Amén. Bastante largo, pero lo vamos a resumir. Fíjense lo que vemos aquí. ¿Por qué digo rompiendo estructuras? El título del mensaje. ¿Vieron lo que la tsunamita hace? La tsunamita dice que ella veía pasar de vez en cuando un varón de Dios y lo invitaba a comer. Pero un día, decide de que ese varón de Dios, ella quería sentir en su corazón de que se quedara en su casa. Fíjense lo que ella le dice a su marido. No es que le va a pedir permiso al marido. Si ustedes ven, ella va y le comunica al marido, que es distinto cuando uno pide permiso y va y comunica. Son dos cosas distintas. Entonces ella va y le comunica al marido. Y le dice, mira, vamos a hacer un aposento, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos a poner una mesa, un lecho, un candelero para que este varón de Dios cuando venga duerma y esté en nuestra casa. ¿Qué vemos acá? Tal vez ella en su pensamiento nunca se acordó ni tuvo en su corazón de que no tenía un hijo. ¿Sí? Pero fíjense ella lo que hace. Lo primero que ella hace, percibe que la persona que va caminando algo distinto tiene. Entonces ella ahí me está hablando
de que la persona, yo por lo que veo, por lo que leo, por lo que el Señor me ha mostrado acá, vemos a una mujer que realmente pasaba tiempo con Dios. Una mujer que realmente oraba a Dios, porque percibió que la persona que venía caminando generaba algo distinto su caminar en su andar. Entonces le invita para que venga a la casa. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Aquel que vive por el Espíritu va a percibir lo espiritual, todo lo que proviene del reino de los cielos. Pero aquel que vive por la carne va a percibir toda la carne. Pero el que vive por el Espíritu va a tener el discernimiento de discernir y percibir las cosas de Dios. Fíjense lo que sucede. Esta mujer hace entrar al varón de Dios. Le comunica a su marido. Ahora, ¿qué hizo ella? Rompió la primera estructura. Y a veces, mis queridos amados, en nuestros hogares hay estructuras que a veces parecen imposibles que las podamos romper. Pero esta mujer, yo creo, por lo que el Señor me ha mostrado mientras estaba preparando el mensaje, veo una mujer que pasaba tiempo con Dios. Una mujer que estaba orando. Vuelvo otra vez. ¿Por qué? Porque percibió lo que era el varón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ahí ella rompe la primera estructura, o la primera valla que tal vez el enemigo haya querido formar sobre esa casa. ¿Sí? Lo primero que ella hace que el hombre de Dios se meta en su casa. ¿Qué es lo que hace que entre a su casa? Todo lo que tenga que ver la presencia de Dios. ¿Sí? Ella hizo de que el varón de Dios, ese hombre que pasaba, no solamente que pasaba, se quedaba conmigo y se iba, sino ella dijo, no, yo quiero que se quede. Quiero que el reino de Dios se establezca en esta casa. Tal vez en su corazón no estaba de tener un hijo. Porque si leemos más abajo, en su corazón no estaba eso. En su corazón lo que había, lo que ella quería, era que el mismo reino de Dios, la presencia del hombre de Dios estuviera en su casa, que compartiera, que estuviera ahí. ¿Qué hizo ella? Abrió su corazón y dijo, quiero que el varón de Dios se quede acá. No titubeó, vuelvo otra vez, no le fue a pedir permiso al marido, fue y lo comunicó al marido de lo que iba a hacer. Rompiendo la primera estructura, dejando de que toda la presencia de Dios entrara en su casa. Al romper esa estructura, ¿qué fue lo que pasa después? Pasa lo que hemos leído aquí. Al romper esa estructura, el varón de Dios manda a su siervo, a su criado, Giesi, y le dice, ¿qué ves acá? Entonces Giesi dice, mira, anduve por acá y veo que no tienen un hijo, pero son de edad avanzada. Entonces Eliseo, ese mismo Eliseo, que en unos capítulos más adelante, vemos que Eliseo después cuando muere, dice que es enterrado. Fíjense la unción de este hombre. Fíjense esta mujer lo que percibió. Pero ¿por qué esa unción estaba en Eliseo? Porque si vamos muchos capítulos anteriores, en Primera Reyes, vamos a encontrar un Eliseo que cuando estaba con Elías, le pide que le dé una doble porción de su espíritu. Entonces, las estructuras ya se vienen rompiendo de antemano. No sé si se entiende. La única manera que nosotros podemos romper estructuras que a veces el enemigo quiere forjar en nuestras vidas, sean cual sea, es la oración. Es dejar que solamente el reino de Dios entre en mi casa. Es dejar que gente de bendición entre en mi casa. Acá no puede entrar cualquiera a mi casa. Acá no voy a dejar entrar a cualquiera a mi hogar. En mi hogar van a entrar quien yo quiera, dijo la tsunamita, lo digo yo también. En mi casa va a entrar quien yo quiera. Va a sentarse en mi mesa quien yo quiera que esté. Aquellos que yo perciba que son gente de bendición, que son gente que viven por el Espíritu. Porque eso es lo que va a traer a mi casa más bendición y donde las cosas van a hacer de otra manera. No sé si se entiende. Amén. La tsunamita no dejó entrar a cualquiera. Dejó entrar un varón de Dios, un hombre de Dios. Y eso creo que va para todos, amados. Tengamos cuidado a veces, quién se sienta a comer en mi mesa, quién se entra a mi casa y a quién le doy lugar. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, será llamado, a mi reino será llamado Hijo de Dios. O como sea. ¿Se entiende? Entonces, dice que Eliseo ve
Él le pregunta a Giesi y Giesi le dice, mira, no tiene un hijo. ¿Qué hace Eliseo? Le dice, mira, lo que hemos compartido aquí. Este mismo Giesi respondió aquí que no tiene un hijo y su marido es viejo. Dijo, entonces llamó. Y el año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. Y ella dijo, no, Señor, varón de Dios, no hagas burla de mí. Es decir, ella lo que hizo, rompió la primera estructura. ¿Sí? Y al romper esa estructura, fíjense lo que sucede. Eliseo le profetiza que va a tener un hijo. Y ella se burla y dice, pero yo soy viejo, no podemos tener un hijo. Fíjense lo que dice Génesis capítulo, si me acompañan, capítulo 18 del 10 al 14. Alguien que lo lea, por favor. Del 10 al 14. Antes de ir a lo que vamos a compartir. ¿Saben por qué ella hizo esto? De abrir su casa. Ella hizo esto por su bondad y porque sintió que había una necesidad. Ella hizo esto por su bondad y porque sabía que había una necesidad. Ella sabía que había necesidad de que el varón de Dios estuviera en su casa. ¿Se entiende? Mis amados, si queremos romper estructuras, yo hace mucho tiempo, hace como 2 años atrás, compartía con algunos hermanos cuando estábamos en el grupo, le hice un dibujo de los 7 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y le hice una comparación. ¿Qué pasa? Yo oro el lunes, oro el martes. ¿Qué estoy gestando y qué estoy generando en mi vida y en mi familia y en mi hogar? Estoy generando un cerco. Estoy generando algo donde la oración está siendo fortificada en el lugar donde estoy viviendo. ¿Sí? Se está gestando algo. Entonces no estoy siendo permisivo de que algo de que no fuera de parte de Dios entre a ese lugar. Sea nuestro hogar, lo que fuere. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa el martes? El martes estoy cansado y la verdad, no tengo la hora, pero yo oré el lunes y martes. El miércoles, lo dejo. Señor, gracias por este día. Padre, gracias. Lo dejo. El enemigo ya está pispeando. ¡Wow! Ya me está dejando un poquito la ventanita abierta. Entonces, ¿qué va a hacer él ese día? Se va a meter de a poco. Al no orar el día miércoles, el jueves ya me agarra más cansado, porque yo casi estoy terminando la semana. ¿Sí? Entonces el jueves tampoco oro. El enemigo ya entra más profundamente en ese lugar. ¿Se van entendiendo? Entonces eso va desestabilizando ciertas cosas. Entonces yo lo que debo hacer para romper, porque el enemigo va a empezar a forjar algo. Y ustedes van a decir, sí, pero somos cristianos, sí. Pero el enemigo también a veces te forma una estructura, te debilita. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tengo que romper esa estructura. Lo que esta mujer hizo, yo, por lo que entiendo, esta mujer pasaba mucho tiempo con Dios. Vuelvo otra vez, porque para percibir que un hombre de Dios pasara por ahí, esta mujer tenía que ir por el Espíritu. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando con Él. Estaba pasando tiempo con Dios. Por lo que yo puedo leer acá, por lo que puedo interpretar, por lo que Dios me está mostrando hoy. Porque si vos no podés percibir cuando la presencia misma de Dios va caminando a través de una persona. Entonces ella dijo, bueno, más esto que estoy haciendo, quiero que el reino de Dios se establezca en esta casa. Ella lo hizo por su bondad y porque sintió que había una necesidad. Por eso lo hizo. ¿Cuántos sentimos que hay una necesidad en nuestra casa? Bueno, entonces tratemos de pasar ese tiempo con Dios. Ahora fíjense lo que dice Génesis capítulo 18 del día al 14. ¿Quién lo quiere leer? Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces su esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer?
ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. ¿Por qué quise añadir el versículo ese? Los versículos que vamos a leer ahora tienen que ver con lo que estamos compartiendo. Fíjense lo que pasa en el versículo 16. Y él dijo: en este año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de mí. ¿Qué le pasó a Sara? Exactamente lo mismo. Entonces vemos de que cuando una persona realmente está calibrada, está alineada con el cielo, con el reino de Dios, no hay estructura que pueda sobreponerse sobre las cosas de Dios. ¿Se entiende? Porque Dios dijo a través del profeta, y Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo, no importa la vejez. Por eso dijo: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que pueda ser imposible que Dios pueda hacer? No. Todo lo que nosotros estemos, ahora vamos a ir al tema de la oración. Todo lo que nosotros podamos ver que a veces está forjado, que está, mis amados, la oración va a romper todas las estructuras. La oración tiene el poder para liberar, para romper cerrojos, para hacer lo que nadie puede hacer. ¿Sí? Nosotros tenemos la llave, nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos ese poder delegado de parte de Dios para romper las estructuras, para romper cualquier cosa que a veces el enemigo quiera forjar sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos. Podemos pedir ayuda, podemos pedir... Claro que sí, cuando un pueblo se une, el cuerpo de Jesucristo se une cada vez más, obviamente que la oración tiene más poder, es más poderosa siempre. Pero, mis amados, para Dios nada es imposible. A la tsunamita le pasó lo mismo que le pasó a Sara. ¿Sí? Entonces, ¿hay algo imposible? Para Dios no hay nada. Hoy hablaba con un hermano, le digo: mira, si te moves por fe y a través de la oración, Dios se va a mover. Cuando vos vayas a todo lugar que vos vayas y vos te vayas moviendo y Dios va viendo desde arriba que hay fe en vos, que hay una actitud, y de la actitud viene la decisión que yo voy a hacer, todo lo que voy a hacer, Dios se va a mover. ¿Y sabés lo que va a hacer Dios? Todas las estructuras que fueron formándose delante tuyo se van a ir rompiendo. El mismo Dios va usando a las personas, va usando a vos mismo para que todo se vaya debilitando. Y vas a ir avanzando. Y Dios te va a llevar al lugar donde va a estar la bendición preparada. La bendición de esta mujer de tener un hijo estaba en su mismo lugar. Pero ¿saben por qué Dios lo hizo? ¿Saben lo que hizo ella? Tuvo actitud. Tuvo decisión. Tuvo fe. Tuvo todo lo que agrada a Dios. La escucha si vale creer en Jesucristo. Amén. Todas las actitudes, todo lo que ella tuvo fue lo que agradó, movió al reino de Dios. Imagínense que a todo eso le añadió que pasaba el hombre de Dios, que era Eliseo, y se terminó de gestar lo que tenía que terminarse, de tener un hijo. Vuelvo otra vez que se me había pasado. ¿Qué pasó con Eliseo? Cuando le pide la doble porción del espíritu a Elías. Fíjense lo que le pide Eliseo. No le pide nada raro, le pide: quiero esa doble porción de tu espíritu. Fíjense lo que le pide, por eso un hombre tan lleno. Imagínense que después, cuando Eliseo muere, más adelante habla de la muerte de Eliseo, que queda en una fosa. Pasa un pueblo con un muerto que venía con una persona que había fallecido y deciden tirarlo adentro del pozo. De resulta salen todos caminando, tristes, llorando, y de repente viene este joven que venía corriendo y nadie entendía nada, había resucitado. Los huesos de Eliseo que estaban ahí resucitaron a este hijo. Imagínate la unción de ese hombre. Los huesos mismos, a ver, si ustedes analizan humanamente, los huesos hicieron resucitar a un niño. No es que yo estoy hablando, hay algo vivo que habla. Los huesos, el niño cayó en los huesos y hicieron resucitar a Eliseo. No sé si se entiende lo que estoy hablando. Esa es la unción que Dios quiere determinar sobre nuestras vidas. ¿Cómo lo voy a lograr?
pasando tiempo con Dios. No me voy a cansar de decir esto, y lo digo con los ángeles cuando estamos allá en Miserere, con el Joan, y estamos ahí. No me canso de decirlo, muchachos, pasen tiempo con Dios. Hablamos un poco de todo, pero siempre digo, muchachos, pasen tiempo con Dios. La unción viene a través de cómo paso tiempo con Dios. El discernimiento. Todo lo que estamos viendo acá, pasando tiempo con Dios. No mirando Netflix, no mirando YouTube, salvo que miran el pastor Darío, pero no mirando cosas que no van a edificar. Lo que edifica a la persona, lo que edifica el reino de Dios, lo que edifica todo, lo que establece para que todo, es pasando tiempo con Dios. Esta mujer tuvo todo y encima le agregó el nombre. Bueno, fíjense lo que pasa más adelante. Esta mujer tiene al niño. ¿Sí? Tiene al niño. Pero fíjense lo que le pasa. El niño muere. Alrededor de 11, 12 años tenía el niño cuando muere. Fíjense la actitud de ella. Y esto es lo que me impacta y quiero transmitírselo. ¿Vieron lo que ella hace? ¿Qué nos pasaría a nosotros si nos pasa algo así? El primero que tiene la culpa es el pastor. Siempre. Después Dios, a veces intervenimos. Después todo el mundo tiene. La respuesta de ella es lo que me impacta. ¿Saben por qué? Vuelvo otra vez a lo mismo. Acá no dice que la mujer pasaba tiempo con Dios, pero pude percibir y pude discernir que esta mujer pasaba tiempo con Dios porque pudo percibir que el varón era de Dios. Y una persona que pasa tiempo con Dios y quiere que el reino se establezca sobre su vida, tiene esta clase de respuestas. Ella fue, recostó al niño donde había dormido, en el aposento que había estado el varón de Dios, lo puso ahí arriba. La primera decisión que ella toma no es ponerlo en otro lugar. La primera decisión que ella toma es, y ahí vemos la segunda actitud de la persona, es ponerla donde fue profetizado, donde el varón de Dios había dormido. Lo deposita el niño sobre esa cama. ¿Se dieron cuenta? La visión de la mujer, ella estaba teniendo la perspectiva de parte de Dios, no la perspectiva humana de ella. Porque si ella hubiese tenido la perspectiva humana, hubiese tomado otra decisión. La decisión que ella toma es ponerlo en el aposento donde el varón de Dios había descansado en esos días. Es tremendo. Porque sabía que algo iba a suceder. Ahí estaba la unción. Ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba lo que iba a romper la segunda estructura. La estructura que el enemigo quiso hacer, se quiso burlar del hombre de Dios. Quiso jugar en contra del varón de Dios. El enemigo con sus secuaces quiso burlarse de Dios. Y no pudo. Se van a querer venir a burlar al enemigo, pero no va a poder, mis amados, porque nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Y esa estructura la voy a romper haciendo lo que la tsunamita hizo. Las buchas y vale creer en Dios. Fíjense la segunda actitud que ella tiene. Deposita al niño donde el ungido había estado, porque sabía que algo iba a suceder ahí. ¿Cómo logro eso? Pasando tiempo con Dios. El que vive por el Espíritu va a percibir lo espiritual. El que vive por la carne va a saltar por la carne. Ella no se levantó en contra del hombre de Dios. No se burló del hombre de Dios. No le faltó el respeto al hombre de Dios. Ella fue a buscar al hombre de Dios. Y la actitud que ella tiene le dice, estoy bien. Cuando se encuentra con el hombre de Dios le dice que haya paz. Fue al revés. Él le dijo, ¿para qué vas a ver lo que no es nueva luna, ni día de reposo? Y ella respondió, paz. El que vive por el Espíritu va a tener esa reacción. El que vive por la carne va a saltar por la carne. A ver,
La segunda estructura que el enemigo rompe, le dan un hijo y resulta que muere. Ella va, le pide que preparen todo, se va con el criado y ella le dijo, si hay alguien que te pare, no digas nada, vamos a seguir. Ella decidió llegar hasta donde el hombre de Dios estaba. No había nada que se tenía que interponer delante de ella. Ella no permitió que nada que no perteneciera a lo de Dios se interpusiera mientras ella iba a buscar nuevamente la bendición. ¿Se entiende? ¿Qué pasó con Jesús cuando llega y va a orar por la niña de Jairo? A Jairo no lo dejaban llegar. No querían que molestara al maestro. ¿Qué estaba haciendo el enemigo hoy? Interponiéndose para que no llegara, porque sabía que algo iba a suceder. Sabía que algo sobrenatural iba a suceder. De hecho, sucedió. Jesús llega al lugar, resucita a la niña y la niña vive. Esta mujer entendió de que todo lo que se podía cruzar en el camino podría ser de estorbo. Puede ser que se formara otra estructura. Ella le dijo, todo aquello que se para en el camino, todo aquello que va en el camino, no le hagas caso, no vamos a parar, vamos a seguir hasta llegar donde está el hombre de Dios. ¿Se entiende? La decisión de la persona. Y esas son las cosas que tenemos que entender, amados. No dejar en el proceso que estamos pasando o en este camino del Señor que haya nada ni nadie que se interponga entre nosotros. Que no haya nada que venga a romper. ¿Se entiende? Esta mujer tomó la misma decisión. Con Jesús pasó exactamente lo mismo. Ella tenía que llegar al lugar donde sabía que algo iba a suceder. Tal vez en su corazón llegaba, pero ella sabía que algo iba a suceder. Fíjense que ni siquiera su marido le dice que el niño había muerto. ¿Se dieron cuenta? No le comunica ni siquiera al esposo. Che, Jacinto murió. ¿Qué sé yo? Se llama Jacinto. Jacinto murió. No le dice. Ni siquiera a su marido. Y ella le transmite al marido que está todo bien, que hay paz. Porque el marido ni siquiera se percibe o se da cuenta de que su hijo había muerto, porque su mujer, su rostro, su esencia, seguramente por lo que veo, no percibía eso, no percibía tristeza. Vuelvo otra vez a lo mismo. Fíjate si esta mujer no pasaba tiempo con Dios. Porque para tener una actitud de esa, tenés que estar muy calibrado con el cielo, con Dios, para tener esa actitud. Porque yo, verdaderamente, lo digo delante de la presencia de Dios, yo no sé si podría tomar esa actitud de decir a mi esposa, está todo bien. Yo no sé. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no responde, y pondrás el báculo sobre el rostro del niño. Yo he ido acá a Lucas 10:4, pero lo voy a leer rápidamente, porque me pareció, en Lucas 10:4 dice, no lleves bolsa en el forja ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Acá es cuando Jesús envía a los 70 mensajeros. Lo quise poner como relación de lo que pasa acá. Fíjense lo que pasa más adelante. Vamos a ir al versículo del 33 al 35. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Qué me dice Mateo 6:6? Alguien que lo pueda leer. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Qué me dice Mateo 6:6 en relación con el versículo 33? Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esta es la NTV. En público. Tenemos. ¿Vieron lo que me dice Mateo 6:6? ¿Qué le pasó a él acá? Se encerró, se quedó con el niño y oró
oró a Jehová. No lo hizo en público. ¿Saben por qué? ¿Quieren que les diga algo? ¿Quieren que les comparta algo? Porque a veces hay muchas personas que les gusta ser vistas, que haya espectadores, mientras oramos, para que nos escuchen que nuestra oración es: ¡wow! ¡Qué unción tiene este hombre! ¡Qué privilegio! Quisiera orar como él. Esas palabras, ese dialecto que tiene, esa dialección que usa es impresionante, me apasiona. Pero Dios, lo que me está diciendo en Mateo 6:6 y lo que hizo Eliseo, Dios no necesita un gran público para que vos estés orando. Porque a veces vemos que oraciones poderosas, pero acá Eliseo, y la palabra me está enseñando Mateo 6:6, vete a tu aposento, cierra las puertas, y todo lo que tú hagas en lo secreto, yo te lo voy a recompensar en público. Es decir, todo lo que vos hagas, hacelo desde el corazón. Porque yo necesito, el único espectador que Dios necesita, que nosotros necesitamos, es Dios. Es nuestro único espectador. Yo no necesito, si oro, que multitudes me escuchan. La verdad, no me importa. Él se encerró en su aposento, oró a Dios, se paseó sobre la casa, oró a Jehová, oró a Dios, y Dios escuchó su clamor. El niño estornudó 7 veces y resucitó. Apoyó su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, entró en calor, le pasó el calor. ¿Se entiende? Nuestro único espectador tiene que ser Dios, mis queridos amados. Después, todo lo que suceda externamente de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que Dios quiere usar a personas para llevar a las multitudes, eso es otra cosa. Pero no nos olvidemos de que nosotros podemos llegar a ser reconocidos por muchas personas, tener grandes iglesias, ser reconocidos en multitudes. Pero el único que tiene que ser exaltado es Dios. ¿Se entiende? El único que tiene que ser exaltado es Dios. Yo puedo ser reconocido. Muchas personas pueden ser reconocidas, pero el único que tiene que ser exaltado es Dios. Entonces yo tengo que hacerme a un costado y que sea el mismo Dios que esté ahí. Lo que Él hizo fue dejar de que se encerró en su aposento y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Lo hizo en lo secreto. Ni siquiera los que estaban alrededor de Él permitió de que entraran para escucharlo. ¿Qué pasó cuando Jesús entra a la casa de Jairo a resucitar al niño? Entraron todos los que estaban afuera, entraron 5 personas nomás. Porque Jesús percibió que eran las únicas 5 personas que tenían fe, las 5 personas que Él sabía que podían ver ese acontecimiento y que podían estar, porque eran las únicas 5 personas que tenían fe y que sabían de lo que Jesús era capaz de hacer. Y fueron las únicas 5 personas que tuvieron el privilegio de estar en ese lugar con Jesús, orando cuando la niña resucita. Lo hizo en secreto. ¿Para qué? Para que cuando la niña saliera, todo el mundo viera de lo que Dios había hecho. Ni siquiera Jesús quería hacer en ese momento. ¿Se dieron cuenta? No lo hizo en público. Se encerró y lo hizo con las personas que a Él le parecía que podían estar en ese lugar. No lo hizo en público, siendo el Hijo de Dios. Ahora, ya voy. Primera Reyes 17, 20 y 21. Vieron que acá dice, entró él en su casa, oró a la puerta, tras ambos oró a Jehová, después subió, se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre él, la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor.
Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Fíjense lo que me dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20 al 20, hasta el 22. Hasta el 23, porque tiene que ver con cómo se mire. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndolo morir su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y fíjense, entonces llamó a él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a la tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Vieron lo que le pasó a Elías? Lo mismo que le pasó a Eliseo. ¿Se dieron cuenta? Lo mismo, la misma situación. Se tendió sobre el niño, resucitó el niño resucita, se lo devuelven a la madre. ¿Por qué se creen que Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu a Elías? Porque Elías quería eso, quería copiar eso, quería lo mismo. Eliseo quería lo mismo que Elías. Por eso Eliseo le dice a Elías: quiero esa doble porción de tu espíritu. ¿Cuántos quieren una doble porción? ¿Cuántos quieren una doble unción? Todos queremos eso, mis queridos amados. Él vio lo que Elías había hecho mucho tiempo después. Eliseo es exactamente lo mismo, la misma situación, el mismo acontecimiento, en distintas épocas, en distintos lugares, pero sucede exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta de lo que es cuando uno verdaderamente entiende lo que es estar en el camino de Dios? Lo que es cuando uno realmente tiene que pasar tiempo con Dios, las cosas que suceden, mis queridos amados, las cosas sobrenaturales que pueden llegar a suceder, todo lo que podemos llegar a gestar, lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y a veces decimos: pero sí, pero Dios, pero ¿qué me va a usar esto, lo otro? No. Miren, Dios, si ustedes ven las historias de la Biblia, y aquellos que hemos conocido muchos pastores, que tuve el privilegio de conocer muchos hombres de Dios, les voy a decir algo. ¿Saben qué? De todos los hombres de Dios que conocí, de todo lo que he visto acá en la palabra de Dios, ninguno fue médico, ninguno fue abogado, ninguno fue escribano, ninguno fue facultativo, ninguno fue nada. Si ustedes analizan y escudriñan las Escrituras y los hombres de Dios que andan predicando por todo el mundo, todos fueron sacados de lo más vil. Personas que no tenían nada que ver con nada. ¿Se entiende? Dios va a usar a quien quiera y se le ocurra usar. No importa lo que vos tengas. Lo que importa, mis queridos amados, es lo que está depositado en nuestro corazón. La tsunamita tenía algo distinto. La tsunamita pasaba tiempo con Dios, su corazón estaba agradando a Dios. Por eso sucede eso, por eso las estructuras se van rompiendo, por eso le puse el título Rompiendo Estructuras. ¿Cuántas estructuras tenemos? ¿Hay que romperlas? Bueno, empecemos a tomar estas actitudes. Eso. Lo que Eliseo hizo con Elías, pedir esa doble proporción, lo que esta mujer hizo, ¿sí? Hay que romper estructuras, hay que romper. Yo hablaba con una persona. Dios a veces nos establece en un lugar. Y a veces parece que el lugar donde estamos, que no, bueno, es que Dios quiere que estés ahí. Dios quiere que estés ahí, por algo quiere que estés Dios ahí. Porque nos está preparando, nos está capacitando para algo. Y a veces no lo logramos entender. Y a veces a mitad de camino queremos tirar la toalla. ¿Qué pasa cuando están en el ring? Y están los boxeadores. Y uno ve que al otro le están dando con todo. ¿Y el tipo qué hace? El entrenador. ¿Cómo se termina eso para que no lo sigan rompiendo más? Le tira la toalla.
Eso significa que se terminó la pelea. Eso significa que se terminó ahí todo. Quedó como quedó. ¿Perfecto? Tratemos de no tirar la toalla en el camino de Dios. Porque del día que vos profesás que querés tirar la toalla, es porque hay una estructura muy grande dentro de tu interior que tenés que empezar a romper. Porque una persona que cree en Dios, una persona que cree en la palabra de Dios, una persona que sabe que hay un Dios y determina que quiere tirar la toalla como negociador, hay algo que no está funcionando. Autoanalizate y empezá a cambiar tu perspectiva a la perspectiva de Dios. La tsunamita, seguramente que su mente pasó de que no tenía un hijo, pero eso no fue que a ella la determinó para tirar la toalla. Eso, a ella, lo que la llevó fue a tomar esa decisión. Pero ¿qué pasa? El varón de Dios fue y se lo comunicó al marido, no le pidió permiso, fue y le dijo, yo voy a hacer esto, como si la esposa me lo dijera a mí. Y dice que sí. ¿Por qué sale todo ese hermanito? Porque ya cuando vas a algo me dice, voy a hacer esto. Ok. Entonces, estoy hablando con Ángel, le digo, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a llevar el púlpito a mi casa. Voy a comer arriba del púlpito, voy a bañar el doce, por lo menos tengo un poco de autoridad en el púlpito. ¿Se entiende? Mis amados, ya existía de ese tiempo. A ver, recuerden esto, no hagamos las de los boxeadores, porque esta mujer, lo único que ella dijo, a mí esto no me va a determinar. Esto a mí me tiene que hacer avanzar. No lo dice en la palabra, pero yo me imagino, supongo, hipotéticamente, de que esta mujer en un momento se le cruzó de que no tenía un hijo. Yo creo que en un momento se le ha cruzado eso, pero ella eso no lo condicionó. Al contrario, ¿qué hizo eso? La motivó a buscar otras cosas, ¿sí? A que el hombre de Dios estuviera en su casa. Amén. Yo por eso cuando venían los hombres de Dios que iban a la iglesia, a mí me gustaba siempre de que estuvieran en mi casa. Por lo menos un día que fueran a comer, que estuvieran ahí, que pasaran un día. Se ve que llevaron un lado, el primero que levantaba la mano para llevarlo, yo lo llevo. Y tal vez estaba hasta acá. Y a veces discutíamos hasta con mi esposa, ¿por qué? No importa, es el varón de Dios. ¿A dónde tenemos que ir? Vamos. ¿Se entiende? Pude entender eso. Y fue de bendición. Pude entenderlo. Lo que la tsunamita hace, la puedo entender, porque yo lo hice. Honró al hombre de Dios. ¿Sí? Es extraordinaria esta historia. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla en el medio? ¿Y cómo termina? Empieza hermoso, ¿sí? El camino del Señor empezamos lindo, con pasión, con fuego, cantamos, bailamos, saltamos los primeros años de nuestra vida, el fuego de Dios está en nosotros, van pasando los años y eso se va apocando. No permitamos de que se apoque, no permitamos, ya cierro, no permitamos de que el fuego de Dios apague en nuestras vidas. ¿Amén? No lo permitamos. Pablo dice, ese don del fuego de la llama que está puesto en ti, que nunca se apague. Empecemos a orar por eso. Señor, que esa pasión que siento por ti, ese fuego, esa llama que tú depositaste en mí, que no se apague. Haz que esté siempre encendida, para que cosas sucedan como la de la tsunamita. Amén. Hagamos de que esa llama, ese fuego esté encendido siempre. Oremos por eso, amados. Empecemos a clamar por eso. Empecemos a buscar las perspectivas de Dios. ¿Sí? Empecemos a buscar esas cosas para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, donde sea. Amén. Fíjense, había muchos más versículos, pero bueno, no vamos a leer porque no da el tiempo. Empecemos a buscar esas cosas. Amén.
Amén. Empecemos a que esa pasión esté en nosotros. Si empezamos así, terminemos así. No importa que tengamos 90 años, 100 años. Para Dios no hubo imposibles. A Sara le dio un hijo a 99 años. A esta mujer le dio un hijo cuando era vieja. Para Dios no hay imposibles. Entonces, sos un viejo que está todo arrugado, mi viejo, pero por dentro, ¿cómo voy a mantener yo el fuego? Con la pasión. Mis huesos van a, dice David, mis huesos, voy a desfallecer, pero mi interior tiene que estar vivo. ¿Sí? He conocido mucha gente que vos los mirabas, estaban en primera fila sentados todos, bailaban la conga, el malambo, saltaban a Dios, hacían tumbo carnero, se colgaban de las banderas, iban de acá como Tarzán, bailaban, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Hacían, y vos lo veías y decían, este tipo, yo no puedo ser como él. ¿Cómo un miércoles hace para saltar la bandera y el fuego de Dios? Y lo veis que pasaban los años y ya se sentaban en el último banco. Y la pasión, el fuego, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Esta mujer empezó su historia, se desarrolló su historia, pero eso no lo opacó, porque hay dos respuestas que ella da. Al marido le dice paz y al siervo le dice bien. Todavía estaba el fuego. Mis amados, que no se apague el fuego de Dios. Que no se apague la pasión de Dios. Amén. Empecemos a direccionarnos. Amén. Tomemos el ejemplo de la tsunamita. En cualquier área de nuestra vida. Amén. Pongamos en primer lugar a quien corresponde, que es a Dios. Amén. Mateo 6:6 me enseña, mientras tú te pongas en lo, yo te voy a recompensar en lo secreto. Perfecto, Dios. Gracias. Hagámoslo ahí. Nuestro único, que dije hoy, público tiene que ser Dios. Amén. Dios los bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición el mensaje como lo ha sido para mi vida. Dios los bendiga mucho.